En Conversaciones en Coyuntura recibimos hoy a Edmundo Beteta, director ejecutivo del Centro de Consultoría y Servicios Integrados Innova de la Católica, profesor además del Departamento de Economía y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Edmundo, ¿cómo estás? Bien, gracias César. Es un gusto estar aquí y dispuesto a conversar. Encantado de que compartas este tiempo con nosotros. De todas las cosas que has hecho a lo largo de tu carrera, hay una que provoca esta conversación, tu paso por la jefatura del CIS. El gran pretexto que voy a usar para alentarla son dos cosas que has publicado: Perspectivas del Aseguramiento Universal en Salud, un artículo que está en la colección Elecciones y el Bicentenario de la Católica de julio del 2001, y tienes con Oliver Olereaga, En busca de un seguro público de salud comprador, el caso del CIS. Edmundo, queremos enfocar tu experiencia en el CIS desde el punto de vista de la igualdad. Al abrir el Perspectivas, dices lo siguiente: en las últimas décadas, si bien los principales indicadores de salud agregados del país mejoraron junto con el crecimiento económico y los esfuerzos del Estado, quedó como tarea pendiente reducir desigualdades en estos y en el acceso a servicios entre población de distintas características como nivel socioeconómico, etnia o localización. Correcto. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede pasarnos en el país que el periodo de crecimiento intenso que sigue a la transición del 2000 provoque al mismo tiempo indicadores agregados que muestran mejorías a nivel de gasto, a nivel de mortandad, por ejemplo, y sin embargo las brechas de desigualdad se hayan multiplicado al extremo que lo mostró la pandemia? Así es. Primero, es bueno que repasemos algunos pocos hechos. El Perú, paradójicamente, tiene un conjunto de noticias que parecen buenas. Uno, mejoras en la salud materno-neonatal en promedio. La llamada esperanza de vida aumentó en los últimos 20 años de aproximadamente 60 años a 76. Pero empieza a surgir el tema de la desigualdad. No es lo mismo vivir en Lima que en Huancavelica, porque la diferencia en la vida promedio a la que se puede llegar es la misma que existe entre un país europeo y uno africano. Entonces, las mejoras no ocurrieron por igual para todos. Estas mejoras han sido resultado en parte por el crecimiento económico, en parte porque el gasto público le puso énfasis a estos programas de salud materno-neonatal, cuidado del niño, pero en el camino ocurrieron varias cosas. Primero, sí había crecimiento del presupuesto y de hecho en los últimos 20 años el presupuesto público en salud ha crecido a 10% anual. A ojo de buen cubero, en 2009 el presupuesto era de un poco más de 7.000 millones de soles, me refiero al sector público que está a cargo del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. No es salud, pero es el que está pendiente, en teoría, de la mayor parte de la población peruana, como seguiremos en un momento. Y ese presupuesto pasa de más de 7.000 millones a mucho más de 20.000 millones a partir de 2019. A pesar de eso, se mantienen las brechas de acceso a los servicios, además de las brechas de equidad en resultados que ya te he explicado en términos de esperanza de vida. Las diferencias en anemia entre regiones también son impresionantes. Un tema de acceso fundamental. La gente como ciudadanos, ciudadanas, necesita que cuando se enferma tenga acceso al derecho de atenderse. Una persona que se enferma, según el INEI, en el Callao, de total de enfermos, el 60% logra atención. En Puno, apenas 29%. El promedio nacional
de médicos por 10.000 habitantes, son formas de medir a nivel internacional, es 19. En Azángaro, 4. Otra vez vuelvo a Puno por razones que tú entenderás. Por supuesto. Entonces, las diferencias son muy fuertes. El crecimiento del presupuesto no ha logrado paliar estas desigualdades. Te voy a dar otro ejemplo que a mí me parece súper fuerte. Se supone que el principio ético más importante que se conoce en el mundo desarrollado sobre la política de salud es el siguiente. Cada persona debe contribuir económicamente según su capacidad, pero cuando las personas se enferman deben recibir la atención médica según su necesidad. Pues en Perú ocurre algo terrible. Cuando se enferma una persona catalogada por las estadísticas en el INEI como no pobre, recibe los enfermos, el 70% de ellos, todo gratis, teniendo una cobertura de seguro. Es decir, no pagan nada del bolsillo cuando se enferman, el 70%. Si siguiendo los datos del INEI, una persona pobre o personas pobres se enferman, solo el 37% recibe todo gratis. Es decir, la gente con mayores recursos se encuentra mejor, cuando debería ser exactamente al revés. El sistema de salud debería garantizar equidad, universalidad, ciudadanía. Lo que estamos ya notando acá es que hay ciudadanos de distinta clase. Y si uno tuviese que simplificar, dado que tenemos un tiempo limitado, en cuál es la causa de todo este sufrimiento ciudadano y de toda esta inequidad, yo te diría que estamos como país desperdiciando el dinero porque no hemos pensado en una correcta organización del sector, en un correcto diseño institucional. De manera muy simple se están validando ciudadanías de distinto tipo, diferencias entre lo urbano y lo rural, diferencias en el acceso al derecho a la salud entre personas dependiendo de su nivel socioeconómico. Tienen mucho mejor acceso quienes están siendo cubiertos por seguros privados, un acceso ya con dificultad para las clases medias, principalmente trabajadores formales y sus dependientes, que son aproximadamente 10 millones de personas en e-salud, y la gran mayoría de la población, 20 millones, cuando se decidió desde 2019 impulsar una masificación del aseguramiento, se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud y son quienes presentan las mayores carencias. Se van generando categorías de ciudadanía y eso definitivamente no es deseable. A eso se le denomina un sistema de salud segmentado, cuando eso no debería darse. Segmentado, con defectos de asignación de recursos, que es lo que está diciendo, profundamente desigual en sus resultados. ¿Tú dirías, pensando en el ciclo que revisas en estos textos, el periodo que llega hasta el 19-20, básicamente, tú dirías que dentro del Estado peruano tenemos la posibilidad de abordar este estado de cosas de manera concentrada, ensayando una reforma orgánica, o nuestro nivel o nuestros espacios de toma de decisiones están demasiado dispersos ahora para poder concentrar una ofensiva clara destinada a los y las ciudadanas? Muy buena pregunta. Lo que la experiencia internacional nos ha enseñado es que el funcionamiento de un sistema de salud depende de una buena organización con un liderazgo claro. ¿Qué necesitaría el Perú? Uno, reglas de juego con un ente rector que debería ser el Ministerio de Salud, liderando la planificación de las decisiones, poder asignar los recursos
más equitativamente, que no existan estas disparidades en presupuestos entre regiones, en dotación de médicos, enfermeras, auxiliares entre regiones. Esa labor fundamentalmente debería liderarla un ministerio, pero en el Perú hay 4 subsistemas dentro del sector público, porque por un lado el Ministerio de Salud tiene un rol rector, pero también administra los hospitales más importantes de Lima, incluyendo los institutos especializados. Los gobiernos regionales administran cada uno su propia red pública de hospitales y centros de salud de atención primaria, y en ese contexto además existen el Ministerio de Trabajo, al cual está adscrito de Salud, el Ministerio de Defensa, que tiene la sanidad de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior, la correspondiente sanidad de las fuerzas policiales. Entonces ahí ya hay un desorden institucional. Ese desorden perjudica al ciudadano. Otro tema donde se necesita sin duda un ordenamiento, y teniendo el instrumento, es en el tema de medicamentos. La gente sufre mucho de un fenómeno que a nivel mundial se llama la medicalización de la salud. Definitivamente los ciudadanos en este sector respetamos mucho lo que nos prescriben los médicos, y ellos cada vez más utilizan la medicina, entonces te recetan. Y en ese sentido hay una entidad que depende del ministerio que debería hacerse cargo de manera más firme de la compra de medicamentos. ¿Por qué? Esta entidad se llama Central Nacional de Abastecimiento en Recursos Estratégicos y debería funcionar como un muy buen contrapeso, tú sabes muy bien sobre pesos y contrapesos, frente al poder de mercado que tienen los vendedores de medicamentos. Se trata de empresas, algunas de ellas representan intereses internacionales, de oligopolios en ciertos medicamentos, en algunos casos cuando se trata de medicamentos con patentes existen monopolios, entonces se necesita a un comprador público fuerte. Esta entidad debería hacerlo, pero no logra liderar y más bien se dispersan las compras públicas de medicamentos y gobiernos regionales terminan comprando a sobrecostos las medicinas, cuando un gran comprador ayudaría a los más pobres y también a las clases medias para que no dependan tanto de las farmacias. Dato interesante: un afiliado de un seguro privado, cuando se atiende porque se enferma, recibe el 88% de ellos sus medicamentos gratis. Si es de salud, el 80% de los que se enferman reciben sus medicamentos gratis. Si es un afiliado o afiliada del Seguro Integral de Salud, solo entre 40 y 50% recibe todos sus medicamentos gratis. ¿Qué tiene que hacer el resto? ¿Qué tiene que hacer el más pobre? Ir a la farmacia a comprar al precio que le indiquen ahí. Incluso, dado que los más pobres tienen menos acceso a la salud, encuentran un mayor peligro de caer en la automedicación cuando en una farmacia se les induce a comprar otros productos que de repente no necesitan. O en los mercados clandestinos, donde se reciclan productos falsificados o alterados. Tus dos trabajos, los dos que tengo en la mesa, uno compartido, ya que lo dijimos con Elorriaga, insisten en esta construcción, el poder de compra. Te leo, me queda sobre la mesa, que ese poder de compra tiene una explicación estructural en el particular consumidor final de este mercado, que, digamos, permíteme la broma teórica, está absolutamente lejos de ser un elector racional o un consumidor empoderado. Es un paciente al que hay que proteger. Efectivamente. La simetría es brutal. Te leo y además me queda completamente claro que el mercado está marcado por la imposibilidad de nivelar capacidad de consumo con precio de producto. Es un mercado que necesita subvenciones, que se estructura de otra manera. ¿Cómo resolvemos esas asimetrías
en tu experiencia, en lo que has podido ver? ¿Cuál es la herramienta para poder hacer una nivelación constructiva que le devuelva al paciente su condición de ciudadano, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Así es. Primer punto, fortalecer lo público, porque las asimetrías que muy bien mencionas tienen relación con el primer tema que deviene en enfermedad, que es la incertidumbre. Lo que más le duele al ser humano en salud es aquel conjunto de enfermedades que no controla porque no sabe cuándo van a ocurrir. ¿En qué momento se gatilla un accidente, una situación violenta, una enfermedad contagiosa, una enfermedad crónica? Algunas provienen de estilos de vida, pero son detectadas tardíamente. Volveremos sobre ese tema en un momento. El punto es el siguiente: como hay incertidumbre y riesgo, unos somos más propensos que otros a enfermar. Lo que nos conviene es tener un financiamiento colectivo de la salud y una organización pública. Por eso en el mundo desarrollado, todos los países, los más importantes de la OCDE, dan al financiamiento público el rol fundamental de organizar colectivamente este conjunto de recursos que necesitamos para cuidar a ese consumidor que es un ciudadano con derechos que no deben ser vulnerados. Mancomunar, como se dice, los fondos. Mancomunar del que tiene más, del que tiene menos, para después asignar más a quienes más se enferman, menos a quienes menos se enferman. Entonces, ese principio de mancomunar es fundamental y solo lo puede liderar el Estado, no lo puede hacer el mercado, por una razón muy simple. El mercado, en una legítima lógica de lucro, va a darle prioridad a solo un segmento del mercado. ¿A quiénes? A aquellas personas que, teniendo necesidad por enfermedad, tienen una capacidad de pago. A quien no tiene capacidad de pago, no se le va a brindar atención. Lo importante entonces de organizarnos con el liderazgo público para satisfacer colectivamente nuestras necesidades en salud es un derecho universal y nos conviene. Como ciudadanos es un buen negocio estar asociados y estar juntos en todo esto bajo el liderazgo del Estado. Y en términos de ciudadanía, tú lo sabes muy bien, es tremendamente importante. Entonces, la clave pasa por ahí y por eso creo que, volviendo al primer tema que planteabas, esto se resume en tener un Ministerio de Salud potente, en hacer las tareas fundamentales y en tener un solo seguro público de salud y no dos como existen hoy, orientados a distintos segmentos: es salud para la población formal, el SIS para la gran mayoría de informales y personas sin empleo, y los segmentos pequeños de las sanidades de Fuerzas Armadas y policiales. Integrar es una buena idea. Voy primero al tema de la importancia del ministerio y después al comprador. La importancia del ministerio la quiero graficar con un ejemplo del que tal vez conversaste con Jaime Saavedra anteriormente. Así como existe en la institucionalidad de educación una SUNEDU, en salud también existe una entidad de nombre SUSalud, Superintendencia en Salud. No existen en Perú ni siquiera estándares mínimos de licenciamiento de hospitales, centros de salud, consultorios, sean estos públicos o privados. Con lo que SUSalud no ha hecho nada de eso. No estamos protegidos ante la calidad del servicio, entonces. No estamos protegidos, y por eso existen, incluso en el sector privado, muchos establecimientos que son informales y prácticas en las cuales se pone en peligro la vida de la gente cuando existen estas derivaciones donde algunos profesionales
No necesariamente la mayoría, pero algunos de pocos escrúpulos derivan a las personas a centros privados donde no necesariamente existen las condiciones de higiene. De hecho, hay mucha gente que muere porque se infecta dentro del hospital o dentro de la clínica en la cual se internó. Lo quiero vincular con el tema del comprador. Cuando estuvimos en el Seguro Integral de Salud, inventamos una nueva forma de relacionarnos con los hospitales públicos a los que les traspasábamos presupuesto. Les decíamos, para defender a los ciudadanos, vamos a aprovechar que tenemos intereses contrapuestos. Ustedes son hospitales que quieren más dinero y más presupuesto. Yo soy un seguro público que quiero más bienestar para mis afiliados y quiero que los traten mejor. Entonces, ¿qué tal si les doy un premio si la gente se infecta menos dentro del hospital? Ustedes pongan la meta. Ustedes pongan la meta sobre cuánto esperan reducir el próximo año las llamadas infecciones intrahospitalarias. Y puede parecer muy técnico, pero es súper básico. Si una clínica funciona razonablemente bien, si un hospital funciona razonablemente bien, vas a encontrar un mínimo de higiene, asepsia en la forma de tratar a los pacientes, van a esterilizar ciertos productos para desinfectarlos, van a renovar adecuadamente, por ejemplo, jeringas u otro tipo de insumos que son desechables. Todo ese manejo influye directamente en la vida de las personas. Que uno no se muera dentro de un hospital por una infección. Pero lo que significa además que es que, si se entiendo, si te sigo correctamente, es que administrando el poder que le da al Estado ser comprador, puedes configurar realidades a través de estímulos positivos. En beneficio de la ciudadanía. Ese es el modelo. Déjame hacerte una última Ese pregunta. es el modelo que ya se sigue en países desarrollados y sigo pensando que es el futuro para el Perú. Déjame hacerte una última pregunta sobre esto que acabas de decir. Eduardo Rayán, alguna vez en esta misma sala, nos decía que desde su punto de vista, la única forma de impulsar reformas en este momento consiste en generar coaliciones ciudadanas que las reclamen. ¿Crees tú que los y las ciudadanas que contemplan y padecemos estas asimetrías cotidianamente, estamos en posición de poder empezar a mejorar nuestra demanda de salud? Te diría que no es fácil, pero tampoco imposible. Empiezo con el primer punto. No es fácil porque conversábamos fuera de cámaras sobre una característica particular que tiene el sector salud, que en términos elegantes es un poco más proclive a corrupción que otros sectores. Se mueven muchos intereses, hay un presupuesto muy alto a nivel mundial. De hecho, el sector representa entre 8 y 10% de la economía mundial. Que es muchísimo. Salud, es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Hay además poderes oligopólicos, fabricantes de diversos tipos de productos en el sector que tienen lo que llamamos poder de mercado y las asimetrías de información que le dan ventajas a unos sobre otros. Entonces, en la situación cotidiana que padece una ciudadana o ciudadano pobre que está haciendo cola en un hospital público, se ha amanecido, está desde las 3, 4 de la mañana y le dicen: si te quieres atender más rápido, dame un cariño. O si te quieres atender más rápido, ve al frente donde el mismo doctor te va a atender. Te va a cobrar un poco, pero... Va a ser más rápido. Pero te va a mirar, va a ver tu problema. Algunas personas ante esas situaciones denuncian, otras no. Y no lo hacen porque, como tú muy bien dijiste, este ciudadano no es un soberano. Está bajo la condición de la enfermedad, se le llama por eso paciente. Está en una situación de vulnerabilidad muy particular. Y entonces puede aceptar estas situaciones e incluso
tener una actitud del que valora positivamente el paternalismo. Señores, esta también es una cuestión sobre derechos. Estamos hablando de salud. Hemos tenido con nosotros a Edmundo Beteta. Muchas gracias, Edmundo, por estar rato con nosotros. Gracias a ti. Un gusto.